Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queremos abordar el tema de la corrupción, que es un tema que está constantemente en Honduras girando por todos lados, porque este país es uno de los más corruptos del mundo. Constantemente se hace alusión a esa expresión que Honduras es uno de los países más corruptos del mundo, pero no hay una precisión meridiana de qué tan corrupto es este país, porque las cosas solo tienen sentido comparadas. Entonces hay una organización que fue fundada ya hace varios años en Berlín, en Alemania, que se llama Transparencia Internacional, que se dedica a medir esto de la manera más precisa posible. Y tiene muchos críticos, pero nadie más puede medir la corrupción, que es algo difícil de medir. También como ellos han ganado el respeto, la credibilidad, la fiabilidad a nivel mundial y sus posiciones pues siempre son cuestionadas por todos los países, sobre todo aquellos que aparecen en una posición mala, mala incluso relativo, tal vez buena comparado a otros, pero mala relativo a años pasados o a otros países con los cuales ellos usualmente se comparan. Entonces miramos esta situación y queremos presentarles las estadísticas de Transparencia Internacional de índices de corrupción del año pasado, del año 2010, la última medición que ellos tienen. Entonces, como pueden ver ahí, miramos que Singapur apareció como el país más honesto, como el país más probo, como el país más correcto, el más respetuoso de la ley, donde es casi imposible sobornar a un funcionario público, cualquiera que sea, ya sea un policía de tránsito, ya sea un ministro, ya sea un presidente del país. Entonces, miramos los Estados Unidos, un país que los hondureños usualmente lo definen como la tierra prometida y donde ya han emigrado más de 1 millón, y está mucho peor que Singapur, en posición 22. Y de aquí de Centroamérica el que mejor está, o por ahí decirlo, el que menos peor está es Costa Rica en posición 41. Miramos El Salvador, 73, la cosa se deteriora considerablemente, en Guatemala todavía más, en Nicaragua muchísimo más, y si mostramos la estadística que sigue, entonces miramos que qué tan mal anda Honduras, qué tan desastrosa es la administración pública aquí en Honduras. Y miramos en 143, de un total de 178 países que han medido. Entonces miramos 143, ya allá en las últimas posiciones. Miren que históricamente Honduras había el peor en corrupción, Honduras era Haití, pero ahora la diferencia, y Honduras había una brecha grande. Honduras aparecía tal vez en posición 130 y Haití aparecía ya por posición 175. Pero miren que los haitianos, por indisciplinados que sean, están logrando bajos terribles índices de corrupción, y Honduras los estará manteniendo o estará deteriorando. Esa es una pregunta interesante. Miremos 3 países, Pakistán, Venezuela y Afganistán, y miramos que están peor. Vamos a regresar, en este momento regresemos al estudio. Y vale la pena mencionar el hecho de que hay varias variables que inciden en el nivel de corrupción de un país, y la más importante, la fundamental, es el nivel de desarrollo económico. Entonces, entre más pobres, por ejemplo, encontramos que la gran mayoría de países con los peores índices de corrupción en el mundo son los países africanos, los países del África subsahariana, o sea, lo que es el África por debajo del Sahara, el África negra, que se le dicen que son 48 países, y ahí encontramos las peores posiciones. Asimismo, Haití, pues históricamente ha tenido la peor posición en el continente americano, no este año, pero históricamente sí, y es y ha sido el país más pobre del continente americano. Entonces, entre más pobre un país, más expuesto, más bajos son los salarios de todo el mundo, desde el presidente hasta el juez de paz, hasta el policía de tránsito, hasta el empleado de la administración pública que está recibiendo documentos, etcétera.
Entonces, más expuesto está todo el mundo a que se incurra en corrupción, en que acepte un soborno. Entonces, a ese respecto necesitamos mostrar las estadísticas sobre nivel de riqueza del país, nivel de ingreso per cápita medido al poder adquisitivo, que es la mejor medida que hay, y que eso mide exactamente el nivel, la capacidad de compra que tienen la media de los habitantes de cada país. Entonces miramos ahí Singapur muy arriba de los Estados Unidos, y eso es coincidente, concurrente con el hecho que en Singapur los índices de corrupción son mucho más bajos que en los Estados Unidos. Y miramos que ya Costa Rica cae enormemente en niveles de desarrollo económico, y de los Estados Unidos en 47,000. Eso es en promedio el año pasado lo que cada estadounidense percibió. Ya sabemos que hay gente como Bill Gates, como Warren Buffett, como Jeff Bezos, que son multibillonarios, o sea, que tienen 10 o 20 o 30 o 60 billones de dólares, o sea, 60,000 millones de dólares. Y hay otros estadounidenses que duermen en el carro o incluso debajo del puente, pero esa es la media, y necesitamos medias para hacer comparaciones a través de los países. Entonces miramos Costa Rica con 11,000, El Salvador con 7,000, Guatemala con 5,000, todos países en un orden similar con respecto a las estadísticas de corrupción. Cada uno de los países vimos que era menos honesto o más corrupto que el que sigue abajo, y miramos que coincide con que cada uno de ellos tiene ingresos más bajos. Si mostramos la próxima estadística, aquí hay algo que no coincide perfectamente, y el caso de Honduras y Nicaragua. Miramos que Honduras estaba mucho mejor en corrupción, un país sumamente corrupto. Ahorita este gobierno de Ortega, Daniel Ortega, ha sido acusado repetidas veces, no solo por la derecha, que son sus opositores, sino que también por gente de su mismo partido, de los mismos sandinistas. Lo han repudiado, algunos se han retirado del partido por un nepotismo gigante, él y su familia y sus más próximos, corrupción en cada jala. Pero pese a todo, Nicaragua tiene un nivel de corrupción más bajo que el de Honduras, y miramos que Nicaragua tiene un nivel de vida más bajo que el de Honduras. O sea, los salarios en general de todo tipo en Nicaragua son más bajos que en Honduras, lo que debió de haber generado corrupción más alta, pero no la generó, pese que hay un hombre que está queriendo eternizarse en el poder en Nicaragua, Daniel Ortega, y que está tratando de sobornar a todo el mundo para poder hacer eso. Y más aún así, Honduras sale en el 2010 con un nivel de corrupción más alto que Nicaragua. Una cosa terriblemente vergonzosa. Miren que la diferencia de ingresos per cápita entre Honduras y Haití es gigante. Los dos son países sumamente pobres, pero Haití es muchísimo. Por decir así, los salarios en Honduras son 4 veces más altos que los de Haití. Por malos, todo el mundo que se queda de los salarios en Honduras, pues sepa que en Haití les pagan 1/4 de lo que ganan en Honduras. Y aún así la diferencia era bien pequeña. Vimos que Honduras, regresemos al estudio, vimos que Honduras tiene un nivel de corrupción de 143, y Haití está en 146. La diferencia es pequeña, pese que los ingresos, los salarios son sumamente grandes. Entonces, una cosa que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Honduras es tan corrupta? Es decir, ¿por qué, pese a que tiene el nivel de desarrollo económico para no ser tan corrupta, como Haití está prácticamente al mismo nivel? ¿Por qué, pese a que tiene un nivel de desarrollo, un nivel de salarios que están mejor que los de Nicaragua, tiene niveles de corrupción considerablemente peores que los de Nicaragua? Es una cosa inaudita, difícil de explicar, y esa es una pregunta que la vamos a tratar de responder acá. Invitamos a varias personas, entre ellos las personas especializadas en corrupción en Honduras, pero no quisieron venir. Como de costumbre, todo el mundo tiene miedo de venir en este programa, porque en este programa no nos vendemos, y tampoco no hacemos un periodismo tercermundista, que es un periodismo que no puede hacer preguntas difíciles, porque desconoce los conocimientos que hacen posible las preguntas difíciles. Entonces, pero sí miramos este fenómeno, esta contradicción, nivel de corrupción
anormalmente elevados para el nivel de desarrollo económico que tiene Honduras. Queremos mostrar una última estadística, y estos son niveles de criminalidad en Honduras, y son coincidentes con estos niveles monstruosamente elevados de corrupción. Miramos Singapur, los 2 últimos años, homicidios per cápita, homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántas personas asesinaron en el 2009 y el 2010 en Singapur? Y miramos que 0. No asesinaron a nadie. Por cada 100.000 habitantes no asesinaron a nadie y no hubo cambio. En los Estados Unidos también se mantuvo estable, pero en Honduras hubo un cuantioso aumento de los homicidios, un masivo aumento de los homicidios de 67 por 100.000 habitantes a 77. ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruoso! Y alguien dice, es que a los latinoamericanos les gusta mucho la violencia. Miren Chile, que más bien la tenía baja y la bajó todavía más en el 2010. Chile es el país más desarrollado del continente de Latinoamérica, y aunque no es un país rico, pero sí es un país de ingresos medios, y también es el país que ha sido gobernado de la manera más profesional en los últimos 200 años en Latinoamérica. Hay otros 2 países latinoamericanos que tienen índices de criminalidad bastante bajos, y ese es Uruguay y Argentina. Y también miramos que han sido en los últimos 200 años los 2 países más profesionalmente, o por lo menos careciendo menos profesionalidad que el resto de los países latinoamericanos. Entonces, regresemos al estudio. Miramos estas cifras que dejan ver que hay algo inherente a Honduras que lo hace caer en estas estadísticas tan monstruosamente elevadas, tan anormalmente elevadas para su nivel de desarrollo económico. Está excediendo los niveles, los linderos, los límites, las fronteras que se esperarían dado ese nivel. Entonces, ¿qué será la explicación? Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresamos vamos a tratar de explicar este fenómeno que nadie en Honduras se los puede explicar, porque para explicar estos fenómenos socioeconómicos, culturales, complejos, se necesita una gigantesca cantidad de conocimientos de diferentes campos del saber. Y nosotros hicimos un gran esfuerzo antes de abocarnos al periodismo para incurrir en esto. No nos tiramos hacia lo loco, como pasa todo en Honduras, empezando con los gobiernos que sin tener los conocimientos creen que tienen la capacidad para gobernar. Nosotros sacamos 7 títulos universitarios, 7, en tiempo récord, en las mejores universidades de Europa, y reducimos a la mitad el tiempo normal. Batimos récord en las mejores universidades de Europa porque estábamos interesados en acumular conocimiento y no en simplemente acumular títulos para ir a conseguir un empleo a cualquier precio. Así que vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a ir con esta explicación approfondí, como dirían los franceses, sobre cuáles son las causales, las variables, las causas del fenómeno de este elevadísimo nivel de corrupción que se ven reflejados en estos altísimos niveles de homicidios de Honduras. Así que ya regresamos. Muy buenas, ya seguimos de regreso con este tema de la corrupción. Y uno usualmente cuando la gente en este país, cuando oye la mayoría de los casos de corrupción, los oye de murmuros, de comentarios al margen. Usualmente se denuncia poco, cuando se denuncia es con el objetivo de chantajear. Una vez que pagan el cheque, dejan de emitir la información, incluso se retractan. Entonces, ese es un problema sumamente grave que Honduras está contribuyendo a agravar. Esa es una explicación por la cual en Honduras tenemos niveles de corrupción excesivamente elevados. Pero para comprender mejor esto de la corrupción en Honduras, tenemos que hacer comparaciones con otros países incluso más lejos que los que hemos mencionado, porque aquí solo mencionamos países centroamericanos. Brevemente mencionamos ahí Pakistán y Afganistán, y de eso queríamos hablar. Queríamos mostrar una foto del mapa del mundo para que ustedes se ubiquen dónde queda Pakistán, un país en el centro del Asia, muy lejos,
un país inmenso con 170 millones de habitantes, ahí lo ven en rojo, un país grande, 400.000 kilómetros cuadrados. Honduras tiene 112.000, entonces es como un poco como 4 veces más grande, pero la población 170 millones de habitantes contra Honduras, que solo tiene 8. Entonces una diferencia muy grande. Si nos avanzamos en las fotos, podemos verlo un poco más de cerca. Miramos que el país de abajo es India, de ahí también está bordeando con China, un poco hacia el norte. Ahí lo vemos nuevamente. Sobre todo la foto que sigue a continuación, ya vemos el Asia, un poco más y con nombres específicos, delimitado más claramente de un país al otro. Y miramos que hacia el norte-oeste de Pakistán se encuentra otro país que se llama Afganistán. Y ahí lo podemos ver. Está India en verde, en península, así como punta hacia el mar. Después arribita, hacia la derecha en café está Pakistán y en amarillo está Afganistán. Esos dos países nos interesan en este momento para el análisis que vamos a hacer sobre corrupción. Entonces, creo que antier estaba en las noticias una bomba que estalló en Pakistán y regresemos al estudio. Y estas bombas, bueno, están estallando constantemente. La del otro día mató como 20 personas. Últimamente, a raíz del asesinato de Bin Laden, han estado poniendo más bombas, pero de una manera es constante, es incesante. Allí hay operaciones de Al-Qaeda, operaciones de los talibanes, que son la insurrección religiosa de Afganistán, que se ha ido en gran medida a refugiarse ahí a la frontera afgano-pakistana desde que invadió en el 2001 los Estados Unidos. Entonces, ahí operan y ponen una gran cantidad de bombas, y ponen tantas que aunque son unas cantidades de gente que si aquí en Centroamérica o incluso en Latinoamérica escucháramos de bombas que matan 20, 30, 50, 60, 90, hasta 100 personas de un solo golpe, de un solo estallido, estaríamos, pero realmente en un estado de shock que hasta los momentos no lo hemos vivido. Pero ahí es una cosa regular, cotidiana, casi semanalmente miramos estas situaciones. Entonces, un país que es como ingobernable, esas guerras civiles en los 80s, los 90s, hubo guerra civil constantemente, hay varios tribus, grupos étnicos, que ustedes y yo no notamos la diferencia, que hay más diferencia entre hondureños, por ejemplo, porque aquí en Honduras hay 3 grupos étnicos oficiales, mientras que allá nunca hubo una invasión de un país europeo y dejó una gran cantidad de su gente ahí. Fueron invadidos y colonizados por Inglaterra, pero no dejaron gente ahí, no se mezclaron con la gente. En cambio, aquí en Honduras sí. Entonces, aquí hay más grupos étnicos que en Pakistán, y aún así, allí guerras entre tribus, entre etnias, son más graves que las de Latinoamérica. Pero miramos algo, queremos mostrar al actual presidente de Pakistán, que se llama Asif Ali Zardari. Este hombre, si nos lo muestran, por favor, la foto de él. Este es un hombre que nos interesa mucho porque ha tenido una gigantesca cantidad de acusaciones. La foto, por favor, de Zardari. Este es el presidente, el actual presidente miren que tiene una sonrisa cínica, efectivamente lo delata la sonrisa. Este individuo primero fue como el equivalente de la primera dama de un país, porque su mujer fue la primera mujer primer ministra del país, y ahí el puesto de primer ministro es como decir el del presidente. En este momento le han cambiado y ahora el presidente, el más importante, pero en los tiempos de la mujer, en los 90s, finales de los 80 y los 90s, el puesto de primer ministro era el más importante y la mujer fue primer ministro, y entonces él se dedicó a hacer corrupción en gran escala, y todo contrato del Estado él pedía 10%, todo contrato que pasaba que era del Estado, y obviamente el Estado es la institución con la mayor cantidad de dinero en todo país y la que más contratos de sobre todo construcción, por ejemplo, tiene carreteras, represas,
¿Qué es lo que no construyen los gobiernos? Y este individuo pedía 10%. Si el contrato, por ejemplo, un contrato famoso con una empresa de producción de armamento francesa, Dassault, era un contrato de 4.000 millones de dólares y él pidió 10%, que fueron 400 millones de dólares. Esa fue su comisión para garantizar que esta empresa, pese que no estaba ofreciendo el mejor producto y el mejor precio, lo ganara. Entonces, miramos esta situación. Este individuo fue acusado repetidas veces, pero fíjense que sorprendentemente, por increíblemente corrupto que es este país, sufrió cárcel, estuvo 12 años en la cárcel, la mayoría de ellos cárcel domiciliaria, pero también vio cárcel de esa de las rejas, de esas que tenemos en la mente. De ahí mostremos al que sigue, este es Hamid Karzai, el presidente de Afganistán, y este individuo está ahí en el poder desde que llegó a los Estados Unidos en el 2001 y ganó la última elección con fraude. Y este individuo también, en este momento el país está próximo a una quiebra financiera. El Fondo Monetario no quiere dar más dinero porque el banco, uno de los bancos más importantes, el Banco de Kabul, se acaba de ir de la quiebra. ¿Por qué creen? Porque el banco le prestaba a todos los políticos del Estado, a las principales figuras del gobierno. Por ejemplo, al hermano de él le prestó una gigantesca cantidad de millones de dólares y la gente ni siquiera lo invertía, ni siquiera hacía la pretensión de sentar un negocio, sino que simple y sencillamente se lo robaba. Y obviamente el banco quebró. Eso mismo pasó en Latinoamérica en la década de los 90. Una gran cantidad de bancos, entre ellos incluso bancos hondureños, se prestaron a sí mismos, se robaron el dinero descaradamente y quebraron, y después fue el Estado el que tuvo que asumir. Entonces este tipo le está pidiendo al Fondo Monetario Internacional que rescate el banco, que sea el Fondo Monetario el que ponga el dinero robado, que se robó el hermano de él y otra gente. Es impresionante la corrupción en estos países, pero miremos al que sigue. Este ya es uno de nuestra región. El alcalde de Bogotá, Colombia. Hasta abril era el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Y Samuel Moreno, el hermano de él, pedía 6% por todo contrato que ocupaba de la aprobación, regresemos al estudio, de la aprobación del alcalde, 6% de comisión. Este era menos codicioso que el actual presidente de Pakistán. Y pues en este momento lo han suspendido y están haciéndole una investigación a este individuo, que aseguro que la evidencia es abrumadora de los casos de corrupción, porque se han acumulado. Esta fue la gota que rebasó el vaso. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, donde donde subimos estos videos y ustedes los pueden ver con detenimiento, aún si no están en Honduras, o aún con muchos hondureños que no tienen televisor porque los salarios son demasiado bajos, porque los políticos corruptos de Honduras no hacen posible que estas personas tengan salarios mucho más altos. Así que los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Carlos Avillón, donde pueden encontrar muchas cosas más aparte de estos videos. Esperamos regresar en unos escasos minutos, así que por favor no se vayan. Bueno, estamos de regreso en Análisis, el único programa científico en Honduras. Y estamos hablando de la corrupción, le estamos analizando científicamente, objetiva, racional, coherente y lógicamente, que son los principios fundamentales de la ciencia. Toda afirmación tiene que estar sustanciado en datos fiables, verificables. Entonces ustedes pueden ir a meter en Google o en Yahoo Transparencia Internacional o Transparency International o Transparence International, o lo que sea en el idioma que ustedes y lo van a encontrar traducido a su propio idioma, y ahí van a poder constatar lo que les estamos diciendo.
Pero estábamos hablando del alcalde, del exalcalde hasta abril del 2011. Manuel Moreno era alcalde de Bogotá, Colombia, y se le acaba de suspender por acusaciones, graves acusaciones de corrupción, de estar cobrando 6% de cada contrato que el alcalde, que es la ciudad más importante de Colombia, se efectúa. Estamos hablando de millones de dólares a los cuales tiene acceso la alcaldía, y obviamente él se estaba lucrando de una manera vergonzosa. Entonces, como última persona que queríamos mencionar de aquí de Latinoamérica, tenemos a Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, y si nos muestran la foto, porque estoy seguro que la mayoría de los hondureños no lo identifican visualmente, también fue, este es el director general, jefe, presidente, por decirlo así, de la OEA. Este hombre fue presidente de Costa Rica de 1998 al 2002, y durante su administración hubieron bastante acusación de corrupción. Cuando salió un ex miembro de su gobierno próximo a él, lo acusó, con un proceso judicial, y hace unos meses, en abril, una jueza en Costa Rica lo condenó a 5 años de cárcel por malversación de fondos. Regresemos al estudio. Este hombre se le acusa de haberle adjudicado a la firma Alcatel de Francia, que es una firma de teléfonos, un contrato de telefonía celular, pese a que no está ofreciendo el mejor precio y la mejor calidad del producto, sino que simplemente pagaron el mejor soborno. Ellos ponen a licitación de soborno. Estos vulgares y ordinarios políticos latinoamericanos, al igual que los del Asia, que acabamos de ver, y de otras regiones del mundo, sobre todo África, licitan. Ahí sí hacen una licitación profesional. En cuanto a la licitación oficial del Estado, ese es carente de profesionalidad. Ellos esconden los datos para poder después decirle: adjudicamos el contrato con el Estado a la que ofreció las mejores condiciones, y no es el caso, a veces son las peores, pero precisamente porque tiene la peor calidad de producto y de servicio, esa empresa está dispuesta a hacer el soborno más grande. Y ahí sí licitan. Ellos dicen: bueno, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y quien paga el soborno más grande, ese obtiene el contrato. Y por eso es que vemos que las calles, por ejemplo, aquí en Honduras, al ratito ya están los baches otra vez, y la acababan de hacer, y ya se está desmoronando un puente. Cuando creció un río, ni siquiera fue un huracán, ni siquiera fue algo grave, y se lo lleva. Entonces miramos este fenómeno, hay una correlación, un paralelismo, como dirían los alemanes, eine Wechselbeziehung, entre corrupción y ineficiencia de los bienes públicos, como las carreteras, los puentes, los aeropuertos, los puertos, que tienen terribles deficiencias, al igual que los servicios de electricidad, de agua, de telefonía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miramos cuál es el denominador común en todos estos países. Bueno, países tercermundistas. Tercermundismo es un sinónimo de corrupción, de ineptitud, de ignorancia, de incompetencia, de bajas capacidades mentales, de oportunismo. Y eso es lo que son estos políticos hondureños, estos políticos latinoamericanos. Aquí en Honduras tenemos un político, cobra 10% por cada contrato estatal. Es una cosa sorprendente, está al nivel de Pakistán, que es un país terriblemente corrupto, y que precisamente la corrupción genera un estado de guerra civil constante. En este momento hay guerra civil del extremismo musulmán contra el Estado pakistaní. En las décadas del 90 y los 80 habían guerras entre las tribus de ese país, matándose en las ciudades y en las zonas rurales, una cosa muy sui generis, muy propia de este país. ¿Por qué? Porque la corrupción es excesiva, monstruosa. Miren, este tipo que les mostramos, Asif Ali Zardari, es tan corrupto que se le acusa de haber mandado a asesinar a su cuñado, al hermano de su esposa, que lo llevó al poder y a través del poder logró robar masivamente. ¿Se puede imaginar?
el individuo, como el hermano estaba queriendo también disputarle el poder dentro del partido, el partido de ellos, que es el PPP, el Partido Popular Pakistaní. Entonces, este individuo lo mandó matar. ¿Y quién lo acusó? ¿Quién lo acusó de eso? Lo acusó la mamá del asesinado, o sea, su suegra. Bien, la suegra siempre, pero también la esposa del asesinado. Es increíble, este tipo es un verdadero rufián. Y este es el presidente del país. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Porque con todos los millones que robó, entonces hay una publicidad masiva. Miren, es tan grande la publicidad que hace que el tipo viene y al solo terminar el primer gobierno de la mujer fue del 88 al 90. Entonces en el 90 el gobierno cae por tanta acusación de corrupción que estaba excediendo las tradicionales que eran altas de corrupción. Pues viene este individuo y con todo el dinero que había lo meten a la cárcel y desde la cárcel monta una campaña publicitaria tan grande que logra salir elegido diputado al Parlamento. ¿Se puede imaginar? No podía andar haciendo campaña porque estaba en la cárcel y el tipo gana la campaña. ¿Cómo se manipula de fácil la gente cuando una persona se roba un puesto político, se roba una gran cantidad de dinero y con eso financia una gran campaña? Como los políticos latinoamericanos, como los políticos centroamericanos, como los políticos hondureños. Así cuentan de un político centroamericano que fue alcalde de la capital de ese país y robó tanto que hasta dejó atónito y estupefacto a los de su propio partido, que tradicionalmente había sido el partido más ladrón de ese país. Se puede imaginar, es una cosa increíble. Pero no solo evita la cárcel él, con los de su propio partido, con el gobierno de su propio partido, sino que también con el gobierno del partido opositor, porque como son igual de corruptos, entonces le dijeron, mira, te vamos a tapar esto, te vamos a engavetar estos juicios si vos nos ayudas a otro caso de corrupción, por ejemplo, para manejar elecciones inventadas, fraudulentas. Es decir, un corrupto le conoce los trámites al otro corrupto. Es increíble las cosas que pasan en esta Latinoamérica y en esta Centroamérica y en esta Honduras. Entonces, queremos, pues este político hondureño, en lugar de estar en la cárcel, está cobrando 10% por cada contrato del Estado en el ministerio que él maneja. ¿Se puede imaginar? El ministerio se lo ha dado a un pariente para que lo maneje. Es increíble. Y hay la más mínima amenaza que la persona pudiera ir a la cárcel. No. Pero lo que queremos mostrar es lo interesante, mirar cómo, ¿se acuerdan el gobierno de Manuel Zelaya? Lo acusaron de haber robado masivamente. Y los mismos datos de Zelaya mostraban eso, porque los índices de corrupción en Honduras en el 2006, el 2007, fueron más bajos que en el 2008, cuando una gran cantidad de hondureños y no hondureños, por ejemplo, no hondureños que residían aquí, por ejemplo, en las embajadas, se quejaron de un aumento de la corrupción. El gobierno lo negó, pero los datos ahí están. Efectivamente, Transparencia Internacional registró un aumento. Pero aún en ese año, en el 2008, Honduras tuvo 127, posición 127, corrupción. ¿Y vieron en cuánto está en el 2010? Un año de un gobierno nacionalista. 143. Un masivo aumento de un nivel de corrupción masiva en el gobierno de Zelaya a un masivo aumento, un gobierno que supuestamente no iba a caer en querer inventarse una elección para poder eternizar en el poder que tenía que financiarla masivamente. Es sorprendente. ¿Eh? La corrupción del político tradicional en Honduras, Zelaya no era un político tradicional, era un político tradicional en el lado corrupto, pero era el primer político de izquierda. Pero esta derecha tradicional rebasó esos altísimos niveles de corrupción que había llegado el gobierno. Impresionante. Es para volverse loco. Y alguien mete en la cárcel a nadie, ni a la izquierda ni a la derecha. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a ir al segmento final de esto. Pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Carlos Avión, donde pueden ver con más detenimiento estos videos porque damos muchos datos fidedignos, veraces, corroborables, verificables a nivel internacional y no datos raros, ficticios, inventados, manipulados, que se manejan en muchos otros programas. Así que no se vayan que ya regresamos. Bueno,
Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando, en Honduras hay algo aquí entre los políticos que los hace más corruptos y esa impunidad absoluta y total, porque este hombre, como miramos en Costa Rica, lo acaban de meter a la cárcel. 5 años de cárcel y una multa bastante elevada en millones de dólares. O sea, de tal forma que cuando salga no puede ir a disfrutar su dinero. Le quitaron casi todo lo que se estima que robó. Porque el soborno fue de 2 millones de dólares y se le había acusado de otras cosas y tuvo que pagar mucho más que eso. Entonces, pero como aquí la impunidad es total, se les premia, se les premia. Entonces, allá en Colombia acabamos de ver al tipo, lo quitaron del puesto y casi seguro que lo van a meter a la cárcel. Y en Pakistán, por mal que sea el país, estuvo 12 años en la cárcel de sinvergüenza que mostramos ahí, Zardari. Pero aquí en Honduras, ¿a quién meten a la cárcel? A nadie. Yo estaba de acuerdo que por qué solo iban a incoar un proceso judicial a Zelaya, solo porque era izquierdista. No, la justicia tiene que ser pareja, para la derecha y para la izquierda, y los dos son súper, mega corruptos. Y este gobierno ha mostrado ser más corrupto que el anterior, que dicen que había batido récord, y los datos parecen indicar que era cierto, había batido récord, pero como parejos sí son buenos estos políticos hondureños para batir récord en corrupción, entonces estos nacionalistas han batido récord. Después de todo lo que pasó, uno diría, aprendieron la lección y van a bajar el nivel de corrupción, van a comportarse de una manera más decente, más civilizada, más proba, más decorosa. Nada, papá, imposible. Esta gente tiene el virus, la bacteria, la corrupción, nunca los vacunaron y no quieren inyectarse un antivirus o un antibiótico contra la corrupción. La disfrutan, ellos, es decir, se sienten revitalizados, contrario a una persona infectada por un virus o una bacteria que usualmente los debilita. Estos se fortifican, pero queremos mostrar una foto de Chester Arthur. Chester Arthur fue el presidente número 21 de los Estados Unidos. Este es un país al cual los hondureños han emigrado masivamente, y si los Estados Unidos les diera permiso de poder emigrar libremente, ya habrían ido prácticamente todos. Ya vemos que los ricos allá tienen casa, allá van a chequearse su salud, allá van de shopping, de compras, así que si hasta los ricos están allá, se imagina el resto de la población de Honduras si tuviera la oportunidad de irse. Pues este hombre, por ejemplo, fue presidente de los Estados Unidos en el año 1881 a 1885, de 1881 a 1885, y este es el padre de la administración pública profesional. Él se le rebeló al Partido Republicano y decidió ir contra el nepotismo, el oportunismo, la politiquería barata que prevalecía en ese entonces, y decidió instituir un sistema de exámenes para la administración pública, para poner a solo gente competente. Él era un ejemplo edificante, de lo que un presidente debe ser, y el hombre tenía un doctorado en Derecho, y en ese entonces apenas 1% de la población de los Estados Unidos tenía título universitario. Hoy día 30% de la población de los Estados Unidos tiene título universitario. Hoy día es como 30 veces más fácil tener un título, ya sea de licenciatura o doctorado en los Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo, tener los estudios que él tenía era el equivalente a tener 3 doctorados hoy día. Un genio, y hizo lo genial, lo racional, lo coherente, lo que hoy día no se discute en los Estados Unidos. Como 99% de la administración pública en los Estados Unidos, todos los puestos son adjudicados por concursos, por méritos. Miramos que en Singapur es a 100% y Singapur es más rico que los Estados Unidos. Pero regresemos al estudio, por favor. Miramos cómo este periodo de la década de los 1880 fue la década de más rápido crecimiento en el siglo XIX, 8% anual, un crecimiento espectacular. Las condiciones de vida en los Estados Unidos mejoraron espectacularmente.
Honduras jamás ha tenido una década de 8%, lo mejor que tuvo en la década de los 50 fue 5%, y en los últimos 30 años ha crecido a 3% anual, a un miserable 3% anual, y por eso es que tenemos tanto de empleo, tanto subempleo, tanta pobreza y tanta criminalidad, incluso en aumento. Entonces, miramos cómo estos son hombres edificantes, estos son estadistas edificantes, y miramos que el hombre era un genio sumamente estudiado, sumamente preparado, y no una persona que nació con dinero, sino que clase media y a puro mérito logró estudiar esa gran cantidad de cosas. La inteligencia está repartida de una manera muy equitativa a través de toda una población y no está concentrada en las élites. Entonces, cualquier persona puede llegar a adquirir unas gigantescas cantidades de conocimientos, y eso es lo que desearíamos ver de entre cualquier grupo social hasta el más bajo, gente en la presidencia de la República, pero con los méritos. Pero en tanto sigamos con estos mega corruptos que han depredado y lapidado a Latinoamérica, a Centroamérica, a este país, olvídense, la criminalidad va a seguir en aumento. Un aumento masivo el que vimos el año pasado, y están queriendo aumentar los impuestos para combatir la criminalidad. Llegaron diciendo que eran grandes expertos y que ellos, contrario al gobierno de Zelaya, que no se concentraba en la criminalidad, sino que se concentraba en estar viendo cómo se reelegía, ellos iban a cambiar, y lo que han hecho es aumentar. La tasa de homicidio ha aumentado masivamente, y dicen que se justifica aumentar los impuestos para financiar más la seguridad. Es impresionante la lógica de estas personas. Honduras necesita, Latinoamérica necesita profesionalidad, y el país que más ha respetado es el principio, no mucho, pero más que los otros, Chile es el que mejor está en salarios, en desempleo, en los salarios más altos, el desempleo más bajo, los niveles de criminalidad más bajos. Los datos coinciden a largo plazo, a veces a corto plazo no coinciden, y eso es ¿cómo es? La red de seguridad, el colchón de seguridad de los corruptos, que tratan de hacer alusión y decir, miren, ahí está el país, tiene un presidente corrupto y aún así tuvo resultados. Bueno, la verdad es que no. A Lula y a Evo Morales, que no terminaron ni siquiera la secundaria, los están citando como grandes exitosos, y la verdad es que la tasa de crecimiento de Lula en 8 años fue 4%, y a todo esto el motivo fue porque no aplicó las estúpidas políticas de izquierda que él estaba preconizando y pregonando por décadas. A última hora le cayó el 20, sobre todo después de que derrumbó el comunismo, después de que derrumbó la Unión Soviética, le cayó el 20, que esas doctrinas son fracasadas, y por lo menos no llegó a hacer las ridiculeces que otros izquierdistas, otros gobernantes izquierdistas de Latinoamérica sí hacen. Pero es sorprendente ver cómo Venezuela, ahí lo vieron, ha rebasado todos los niveles de corrupción que tenía antes. Antes de que llegara Chávez, Venezuela era un país súper corrupto, pero Chávez ha batido todos los récords. Y aquí los nacionalistas, un partido de ultraderecha en Honduras, que ha históricamente sido conocido como el partido más corrupto del país, está haciéndole honor a esa historia, batiendo los récords en corrupción. Vimos cómo aumentó masivamente del 2008, el último año entero de Zelaya, al primer año del actual gobierno nacionalista, y estos dijeron que venían dispuestos a hacer el cambio, sí, el cambio en cuanto a las cuentas bancarias de ellos, en cuanto a aumentar mucho más rápido que todos los otros gobiernos la cantidad de dinero que les cae a ellos de los bolsillos, y por eso es que están cobrando 10% por cada contrato, en lugar de 5%, y en Costa Rica están cobrando 5% por cada contrato. Es lo que cobraba Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de Costa Rica, 5%, todo contrato 5% para él, contrato de una carretera 5% para él, contrato de agua 5% para él, contrato de telefonía 5% para él. Aquí piden 10%, serán sinvergüenzas estos políticos hondureños, pero estamos condenados a seguir, este país no tiene ninguna posibilidad de cambiar, porque les encanta a los hondureños seguir con esta gente que nunca ha estudiado. Miren, ese hombre en Pakistán, que ha batido récord en corrupción, ese hombre no estudió nada. Él dice, como aquí, los últimos 3 presidentes de Honduras dicen que sacaron una licenciatura,
y la gente próxima a ellos dicen que no estudió nada. Lo mismo Zardari, Asif Ali Zardari en Pakistán, el actual presidente, dice que estudió en el London School of Economics en Londres. Yo estuve en el London School of Economics y yo sé que no aceptan gente con esa clase de retraso mental que tiene él, que lo único que ve es corrupción. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa y los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Carlos Avillón, donde pueden ver este video y muchos otros con entretenimiento a la hora que quieran, a la velocidad que donde también encontrarán estadísticas, artículos e incluso novelas en español, en inglés, para poder evaluar la realidad nacional de una manera más coherente, más racional y sobre todo científica. Así que esperando contar con ustedes en la próxima edición. Nos despedimos y antes de eso los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, el mejor libro de economía, historia, sociología y filosofía de Honduras, el más coherente, el más lógico, el más racional, el más consistente con las estadísticas verificables del mundo y no de esa manera tercermundista a cómo se manejan las cosas en este país. Así que esperando contar con ustedes en la próxima edición de Análisis, nos despedimos muy cordialmente y les deseamos lo mejor. A ese respecto necesitamos mostrar las estadísticas sobre nivel de riqueza del país, nivel de ingreso per cápita medido al poder adquisitivo, que es la mejor medida que hay, y que eso mide exactamente el nivel, la capacidad de compra que tienen la media de los habitantes de cada país. Entonces miramos ahí Singapur muy arriba de los Estados Unidos, y eso es coincidente, concurrente con el hecho que en Singapur los índices de corrupción son mucho más bajos que en los Estados Unidos. Y miramos que ya Costa Rica cae enormemente en niveles de desarrollo económico, y de los Estados Unidos en 47,000, eso es en promedio el año pasado lo que cada estadounidense percibió. Ya sabemos que hay gente como Bill Gates, como Warren Buffett, como Jeff Bezos, que son multibillonarios, o sea que tienen 10 o 20 o 30 o 60 billones de dólares, o sea 60,000 millones de dólares, y hay otros estadounidenses que duermen en el carro o incluso debajo del puente, pero esa es la media y necesitamos medias para hacer comparaciones a través de los países. Entonces miramos Costa Rica con 11,000, El Salvador con 7,000, Guatemala con 5,000, todos países en un orden. Y vale la pena mencionar el hecho de que hay varias variables que inciden en el nivel de corrupción de un país, y la más importante, la fundamental, es el nivel de desarrollo económico. Entonces, entre más pobres, por ejemplo, encontramos que la gran mayoría de países con los peores índices de corrupción en el mundo son los países africanos, los países del África subsahariana, o sea, lo que es el África por debajo del Sahara, el África negra, que se le dicen que son 48 países, y ahí encontramos las peores posiciones. Asimismo, Haití, pues históricamente ha tenido la peor posición en el continente americano, no este año, pero históricamente sí, y es y ha sido el país más pobre del continente americano. Entonces, entre más pobre un país, más expuesto, más bajos son los salarios de todo el mundo, desde el presidente hasta el juez de paz, hasta el policía de tránsito, hasta el empleado de la administración pública que está recibiendo documentos, etcétera. Entonces, más expuesto está todo el mundo a que se incurra en corrupción, en que acepte un soborno. Entonces, a ese aspecto, está de Costa Rica en posición 41. Miramos El Salvador, 73, la cosa se deteriora considerablemente. En Guatemala todavía más, en Nicaragua muchísimo más. Y si mostramos la estadística que sigue, entonces miramos que qué tan mal anda Honduras, qué tan desastrosa es la administración pública aquí en Honduras. Y miramos en 143, de un total de 178 países que han medido. Entonces miramos 143, ya allá en las últimas posiciones. Miren que históricamente Honduras había el peor en corrupción, Honduras era Haití, pero ahora la diferencia, y Honduras había una brecha grande. Honduras aparecía tal vez en posición 130 y Haití aparecía ya por posición 175. Pero miren que los haitianos, por indisciplinados que sean,
están logrando bajar esos terribles índices de corrupción y Honduras lo estará manteniendo o estará deteriorando. Esa es una pregunta interesante. Miremos tres países, Pakistán, Venezuela y Afganistán, y miramos que están peor. Vamos a regresar, en este momento regresemos al estudio. Pues siempre son cuestionadas por todos los países, sobre todo aquellos que aparecen en una posición mala, mala incluso relativo, tal vez buena comparada a otros, pero mala relativo a años pasados o a otros países con los cuales ellos usualmente se comparan. Entonces, miramos esta situación y queremos presentarles las estadísticas de Transparencia Internacional de índices de corrupción del año pasado, del año 2010, la última medición que ellos tienen. Entonces, como pueden ver ahí, miramos que Singapur apareció como el país más honesto, como el país más probo, como el país más correcto, el más respetuoso de la ley, donde es casi imposible sobornar a un funcionario público, cualquiera que sea, ya sea un policía de tránsito, ya sea un ministro, ya sea un presidente del país. Entonces, miramos los Estados Unidos, un país que los hondureños usualmente lo definen como la tierra prometida y donde ya han emigrado más de 1 millón, y está mucho peor que Singapur, en posición 22, y de aquí de Centroamérica el que mejor está, o por ahí decirlo, el que menos pierde. Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queríamos abordar el tema de la corrupción, que es un tema que está constantemente en Honduras girando por todos lados, porque este país es uno de los más corruptos del mundo. Constantemente se hace alusión a esa expresión que Honduras es uno de los países más corruptos del mundo, pero no hay una precisión meridiana de qué tan corrupto es este país, porque las cosas solo tienen sentido comparadas. Entonces, hay una organización que fue fundada ya hace varios años en Berlín, en Alemania, que se llama Transparencia Internacional, que se dedica a medir esto de la manera más precisa posible. Y tiene muchos críticos, pero nadie más puede medir la corrupción, que es algo difícil de medir. También como ellos han ganado el respeto, la credibilidad, la fiabilidad a nivel mundial y sus posiciones.